Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy es lunes, día 3 del mes de noviembre del 2025, donde estamos celebrando la memoria de San Martín de Porres, hermoso santo, entregado siempre a los pobres. Así que esperamos y confiamos en Dios, en que cada una de sus oraciones sea escuchada por el Padre Celestial, que siempre nos escucha y que no solo la escucha, sino que la haga realidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera lectura de hoy está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 29 al 36. Hermanos, los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Ustedes en otro tiempo eran rebeldes a Dios, pero ahora al rebelarse ellos han obtenido misericordia. Así también ellos que ahora son rebeldes, en ocasión de la misericordia obtenida por ustedes, alcanzarán misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia de todos. Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 68, que me escuches, Señor, tu gran bondad. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levanta. Alabaré tu nombre de Dios con canto, proclamaré tu grandeza en acción de gracia. Que me escuches, Señor, tu bondad. Mírenlo los humildes y alégrense. Busquen al Señor y vivirán su corazón. Que el Señor escucha a los pobres, no desprecie a los cautivos. Que me escuches, Señor, tu gran bondad. El Señor salvará a Sión, reconstruirá la ciudad de Judá y las habitarán en posesión. La estirpe de su siervo la heredará. Los que aman su nombre vivirán en ella. Que me escuches, Señor, tu gran bondad. El evangelio de hoy está tomado según San Lucas, capítulo 14, versículo del 12 al 14. Leemos la hermosa palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invite a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, este fariseo había invitado a Jesús a comer. En aquel tiempo los judíos nunca sentaban en sus mesas a personas desconocidas, solo conocido, allegado. Lo que se acostumbraba en aquel tiempo, y muchos también lo hacemos hoy día, es que se invita a los amigos, a los hermanos, a los parientes y vecinos ricos. Y entonces Jesús le dice una palabra que de seguro el fariseo no la vio venir, es decir, le habrá sorprendido. A esos amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, no los invite. No busque hacer un balance de intereses, porque luego ellos te invitarán a ti. Y es como si fuera un intercambio de bienes y sencillamente quedará pagado. Es como liquidar o saldar una invitación que te había hecho antes. Esos pagos, recompensa obtenido aquí en la tierra, aquí se quedan, no van para ningún lado. Así le habla Jesús de otra gran promesa que posiblemente nunca lo había pensado.
cuando de un banquete invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Me puedo imaginar la sorpresa del fariseo al escuchar eso. Invitar a los rechazados, a los excluidos, a esos cuya balanza se va al fondo porque no podrán recompensarte. Wow. Es cuando Jesús suelta esa palabra que traspasan el alma de cualquiera. Y no dice dichoso, bienaventurado o feliz tú, porque no pueden pagarte. Qué gran recompensa. Jesús quiere enseñarle al fariseo y a nosotros también a anchar nuestros corazones, a ir más allá, a abrir la puerta sin mirar procedencia a todo aquello que muchos le dan la espalda y muchos lo rechazan. Recuerdo a aquella señora profesora que en las inscripciones de sus estudiantes llevaron a un joven adolescente y él era mudo, que los otros profesores, compañeros de la señora, habían rechazado porque era un mudo, ¿eh? Y más sin embargo, ella lo acogió en su aula. Era de primer grado de primaria, pero ya era un jovencito adolescente. El amor hacia aquel joven fue tan sano y tan hermoso que tiempo después aquella profesora lo acogió a vivir un tiempo en su casa, sin pago, sin ninguna clase de recompensa. No, para nada. Recuerdo que cerca de las 12:30, 1 por ahí, frente a la casa de aquella profesora pasaban las haitianas con sus poncheras de dulces de maní en la cabeza vendiendo. Y aquella profesora llamaba a esas mujeres y las sentaba en la mesa donde comían su esposo y sus hijos para que ellas pudieran comer y luego continuar sus ventas. También aquella profesora, cerca de ella vivían dos viejitas y eran mamá e hija, pero estaban las dos bien mayores. Ella siempre por años le llevaba alimento. La hija en una ocasión enfermó y murió. Y la mamá se quedó sola. Y aquella profesora le preparó una habitación en su casa a aquellas viejitas que tendría como 90 y pico de años. Estaba bien mayorcita. Y luego de un tiempo de estar en su casa, que se sentía tan cómoda aquella viejita allí, apareció una supuesta prima y se la llevó, estando la profesora trabajando. Solamente estaba una joven que laboraba en la casa y ella cuenta que la viejita lloraba porque no se quería ir de allí. Lamentablemente supimos que antes del mes aquella viejita murió en manos de aquella prima porque lo único que le interesaba a la prima era heredar la casita de la viejita. Recuerdo también cuando los hijos de aquella profesora dejaban ropa porque no le quedaban. Aquella profesora lavaba la ropa, la doblaba y se la llevaba a otra madre de escasos recursos para que sus hijos le dieran uso. Pasando al tiempo de Navidad, aquella profesora horneaba pollos en la panadería y mientras ella se disponía a cocinar. Cerca de las 12 le llevaban todos esos pollos horneados y ella tenía la comida ya servida y luego completaba el servicio. Y ella enviaba a sus propios hijos a repartir esos alimentos a personas ancianas, personas enfermas, a personas que vivían solas para que tuvieran su comida de Navidad. Lo mismo hacía cuando la nombraron ya como directora de la escuela de su comunidad. Ella impartía a esos niños juguetes, y a las madres regalos para el Día de las Madres. Y sencillamente logró que para los años 70 se le diera desayuno a aquellos niños pobres que llegaban a la escuela sin haber comido nada ni desayunado nada. Y ahí
encontraban un buen desayuno. En fin, fueron tantos los ejemplos que vi de aquella profesora que nunca me olvidaré de ella. Su nombre era la licenciada doña Camila Cruz. Ella sencillamente era mi madre, la que me enseñó a hacer las cosas no para intereses humanos, sino para sencillamente tener generosidad y compasión con los demás. Ese ejemplo, esos ejemplos son los que Jesús quiere que nosotros tengamos. Que practiquemos la caridad y la compasión totalmente fuera de intereses humanos, como me enseñó mi madre. Y le doy muchas gracias a Dios por haberme dado una madre como ella. Hoy yo puedo hacer lo mismo porque copié de ella, porque la palabra me enseñó y luego el ejemplo de mi madre. Cuando vemos en las escrituras, en Proverbios 19:17 nos dice: quien se apiada del pobre, presta a Yahvé y recibirá su recompensa. Aprendamos también nosotros, como nos dice Jesús, te pagarán en la resurrección de los justos. Esa es la verdadera paga que une corazones y almas sin frontera a través de la caridad y la compasión por los demás. Aprendamos nosotros a hacer lo mismo. Emma, te reto a comprometerte con los pobres, con los lisiados, con los cojos, con los ciegos, con las viudas, con los niños huérfanos, con aquel que está allí necesitado. Te reto a comprometerte, porque la semilla que tú riegas hoy la cosechará en el reino de los justos, en el reino de los cielos. Que ese Padre Todopoderoso te dé un corazón palpitante, lleno de compasión por los demás, que sepa extender la mano mucho más allá de lo que puede el otro imaginar que tú llegues, que pueda tener compasión y mirar hacia el pobre, hacia aquel necesitado, la cara de aquel niño triste, la cara de aquel anciano que se siente solo, que pueda tú tener compasión de aquella mujer que acaba de enviudar, que pueda tener compasión de aquel esposo que se siente solo porque su esposa falleció, que podamos tener sencillamente misericordia y ponernos en el lugar del otro para poder entender por lo que esté pasando. Padre, ayúdanos a ser bondadosos, que nunca miremos las fronteras ni los países, sino que miremos la persona, que no miremos el signo de dólares ni de pesos, sino el signo de Cristo, el amor a Cristo, imitar a Cristo y seguir a Cristo. Que Dios en su infinita misericordia te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. Amén.